Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contestar a una pregunta que me hacen mis pacientes de manera muy habitual: ¿qué como antes de entrenar? Bueno, esta es realmente una pregunta muy genérica y muy difícil de contestar porque no habría una sola respuesta. Así que voy a orientarle para que lo entendáis de la siguiente manera. Voy a centrarme en deportistas de ocio, en deportistas que se preocupan simplemente por hacer deporte, por salud o por cuidarse. No me voy a centrar en práctica deportiva de entrenamiento orientado a competición o entrenamiento intensivo. Es decir, me voy a dedicar a explicaros lo que debe comer antes de entrenar personas normales, las que van, por ejemplo, al gimnasio a la hora de comer, en el medio de su jornada laboral, o que hacen ejercicio por las mañanas o por las tardes. Así que lo voy a dividir en esas pautas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, o qué consumimos antes de hacer deporte si nos ejercitamos por la mañana? Por ejemplo, al levantarnos, antes de comenzar con nuestra jornada diaria, o si lo hacemos antes o después de comer, es decir, en la pausa laboral del mediodía, o si por el contrario lo hacemos cuando ya hemos terminado de trabajar, en las horas previas a acostarnos o cercanas a la hora de la cena. Suelen ser los tres horarios o las tres franjas horarias más habituales para practicar deporte para las personas normales. Siempre tenemos que irlo encajando en nuestra jornada laboral, y en cada franja horaria habrá unos requerimientos diferentes. Por eso lo he dividido en esas tres franjas: a primera hora de la mañana, al mediodía o por la tarde. Bueno, vamos a empezar con los deportistas mañaneros. Está muy de moda escuchar que se debe realizar el deporte de la mañana en ayunas, pero esto depende también de cada persona. Así que mis recomendaciones son las siguientes: si a ti te gusta o si tú tienes que realizar el deporte por la mañana cuando te levantas. Bueno, primero tenemos que saber la intensidad del deporte que vamos a hacer, es decir, la intensidad y la duración de esa práctica deportiva. Si el entrenamiento mañanero va a ser cortito, no nos hace falta ingerir nada, excepto en aquellas personas que existen que necesitan imperiosamente tomar algo antes de hacer cualquier actividad física, porque si no tienen problemas de tensión, pueden tener mareos o pueden tener una hipoglucemia. Cada uno nos conocemos perfectamente y sabemos cuáles son nuestras necesidades. Hay personas que no necesitan desayunar nada más levantarse, no tienen esa necesidad, pero sin embargo, si van a realizar algo de actividad física o de ejercicio físico, es posible que sí necesiten consumir algún alimento. Si vamos a realizar esa práctica deportiva casi seguido después de levantarnos, es importante que no desayunemos mucho, que hagamos un desayuno ligero, pero que nos aporte energía suficiente para mantener ese entrenamiento. Los entrenamientos a primera hora de la mañana, por regla general, suelen ser más cortitos, con lo cual no necesitamos un aporte exagerado de energía. Si tomamos, por ejemplo, un café con leche y una pieza de fruta o una tostada con un poquito de aceite y jamón, no muy grande, nuestro cuerpo no va a dedicar tantos refuerzos a la digestión y vamos a poder mantener ese esfuerzo durante la práctica deportiva. Necesitamos en ese desayuno algo que nos aporte hidratos de carbono y que sean de absorción rápida para que no nos dificulte la digestión. También sería adecuado, por ejemplo, tomar algo de fruta en ese desayuno antes o previo a la práctica deportiva. Si nosotros decidimos, porque además lo hemos probado y nos sienta fenomenal, practicar o entrenar en ayunas nada más levantarnos, lo que tendremos que hacer es recuperar después de la práctica deportiva, es decir, desayunar cuando hayamos vuelto de hacer deporte, y en ese caso pues sí puede ser un poquito más abundante. Si hemos tomado algo antes de entrenar y aún así
necesitamos algo más después, también lo podríamos hacer. Es un momento del día en el que no tenemos suficiente margen para poder hacer la digestión, por eso os digo que aquello que toméis que sea de fácil digestión y que además os aporte energía. Se me ocurre ahora, por ejemplo, también podríais tomar un yogur que también se digiere muy fácil y no vamos a dedicar todos esos recursos a la digestión. Así que es importante por las mañanas elegir lo que se desayuna. Si por el contrario os levantáis y tenéis que desplazaros para entrenar a algún lugar y os da tiempo de realizar la digestión, es decir, transcurre al menos una hora desde que desayunáis hasta que vais a realizar el ejercicio físico, por ejemplo, imaginaros que os tenéis que vestir, desplazar, ir a un gimnasio, bueno, pues en ese caso podríais desayunar vuestro desayuno habitual, que puede ser un poquito más abundante, o incluso sería adecuado pues un porridge, unos overnight oats o algo que nos vaya a proporcionar energía un poquito más duradera, para que tengamos suficiente aporte de hidratos de carbono para entrenar, a pesar de que ya haya pasado un poco más de tiempo a lo largo de la mañana desde que nos hemos levantado. Y ahora vamos con el entrenamiento al mediodía. Tenemos dos posibilidades, o hacerlo antes de comer o hacerlo después de comer. Yo os recomiendo que lo hagáis antes de comer, y en ese caso una hora antes aproximadamente, ya que si hemos desayunado temprano y vamos a ir al gimnasio antes de comer, durante toda la mañana hemos estado consumiendo toda esa energía que nos aporta el desayuno y no puede ser que no tengamos suficiente para mantener nuestro rendimiento deportivo durante ese entrenamiento previo a la hora de la comida del mediodía, con lo cual sería importante que a media mañana tengamos una pequeña ingesta, que podrían ser unos frutos secos y una pieza de fruta. No nos hace falta nada más, simplemente decirle a nuestro estómago y a nuestro cerebro que tenemos esa energía que queremos dedicar a la práctica deportiva. Como os he dicho al principio, me estoy refiriendo a aquellas personas que no hacen unos entrenamientos muy intensos, con lo cual no necesitan una modificación en su dieta. Simplemente pues que no te vaya a dar la pájara cuando haces el ejercicio físico, porque no tienes nada en el estómago, que nos podría dar como un poco de flojera. Por eso es importante que tengamos ese pequeño aporte de algo que nos proporcione hidratos de carbono, como una pieza de fruta, y los frutos secos, que nos van a moderar también o modular esa absorción de los hidratos de carbono, ralentizándola, y además nos van a aportar ácidos grasos saludables, que también son muy beneficiosos en nuestra dieta. Y después la comida, bueno, pues ya puede ser una comida con hidratos de carbono, con proteínas y, a ser posible, con fruta de postre, para que nos aporte esos antioxidantes muy importantes también a la hora de recuperarnos después de haber hecho ejercicio físico. Y ahora vamos con los deportistas vespertinos, los que hacen ejercicio físico por la tarde, o bien antes de llegar a casa, o bien las horas cercanas a la hora de la cena. En ese caso siempre es recomendable hacerlo antes de la cena, no retrasar mucho, no hacer muy tarde el ejercicio físico, porque sabéis que una vez que hacemos deporte también se activan otros procesos internos en nuestro organismo que nos llevan a mantenernos alerta, despiertos durante un ratito que puede ser bastante largo y nos puede llevar a alterarnos nuestra rutina de sueño y a mantenernos despiertos durante más tiempo del que desearíamos. Además, si hacemos deporte por la tarde, vamos a retrasar la hora de la cena, para evitar estar haciendo la digestión mientras entrenamos, y de esa manera también vamos a hacer que esa digestión transcurra más cercana a la hora de acostarnos, con lo cual nos puede dificultar también el sueño. Para aquellas personas que os ocurre esto, tendréis que elegir para cenar alimentos fáciles de digerir, como pueden ser verduras hervidas al horno, al vapor, cremas de verduras, tortillas, por ejemplo, acompañadas de vegetales, o en el caso de querer incluir proteínas pues de carne o pescado, yo priorizaría el pescado antes de la carne, porque es de más fácil y más rápida digestión, y dejar la proteína animal de carne al mediodía, que vamos a digerirla mucho más fácilmente.
y antes del entrenamiento, dependiendo de las horas o del tiempo que haya pasado desde la ingesta anterior, desde la comida del mediodía, es posible que, al igual que las personas que entrenan al mediodía, necesitéis ingerir algo ligero que no os dificulte ese entrenamiento, pero que sí os aporte energía, como puede ser una pieza de fruta, un smoothie, un batido de frutas también sería adecuado, o un yogur, que también es de fácil digestión, acompañado por ejemplo de un plátano. Bueno, ya veis que son pequeñas colaciones que hacemos intermedias para favorecer esa práctica deportiva cuando han pasado muchas horas desde la comida anterior. Si la práctica deportiva en cualquiera de las tres franjas horarias va a ser reducida, es decir, media hora, no va a llegar a una hora, no necesitamos ingerir nada. Vamos a tener suficiente con las reservas de nuestro organismo. Y algo que no os he dicho, que también es muy importante en cualquiera de los casos, una buena reposición de la hidratación y de los minerales después. A veces es mejor tomarse la fruta después de la práctica deportiva, mientras vamos a casa o mientras preparamos la comida, que tomarla antes. Ahí es un poco un tema personal, cada uno debe valorar cuando nota que le sienta mejor. Así que ya sabéis, si la intensidad es reducida, es decir, vais a entrenar poquito tiempo, que es lo que os permite vuestra vida diaria, no es necesario consumir nada. Y si va a ser un poquito más de intensidad, algo que os proporcione energía, es decir, hidratos de carbono, a ser posible, a través de la fruta, o podría ser también un pequeño bocadillito. Podría ser un bocadillo de aguacate, de atún, bueno, algo que no sea muy abundante. Así que espero que le deis al like del vídeo, que os haya servido de ayuda para solucionar vuestras dudas, que es una pregunta muy habitual en consulta. No dejéis de suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos y por supuesto que espero que sigáis ahí en los siguientes vídeos.